Hola, bienvenidos a Rodando en Japón. Soy Hiromi, traducida por inteligencia artificial. Hoy es domingo. Decidimos salir de casa para variar respecto al sábado, que estuvimos todo el día jugando a Helldivers. El primer destino es la Torre de Tokio. Entonces el plan es comer en el Parque Hibiya y ver una película. Desde aquí, recorreremos la Ruta Nacional 1, que es la vía principal más cercana a nuestro domicilio. Es la segunda carretera más larga de Japón y conecta desde Tokio hasta Osaka. En el pasado vivimos en esta zona llamada Magome, a una estación de Nishi Magome, del 2019 al 2021. Hay más tiendas aquí, pero ahora que Nishi Magome es la última estación de metro, puedo sentarme en el tren cuando voy a trabajar. El metro que usamos habitualmente es la línea Toei Sekuse, que pasa bajo tierra por esta ruta. Lo que podéis ver a vuestra izquierda es la cadena de ramen favorita de J, llamada Ramen Kigetsu Arashi, recomendación del día. Este lindo edificio de la izquierda que tiene una máscara de zorro es una aula de música con tambores japoneses llamados taiko. Una vez fuimos a ver un recital. J quiere aprender a tocar los tambores japoneses. Jeje. Estamos pasando por debajo del tren la línea de Tokyu Uemachi. El cruce es un poco difícil de entender, pero seguimos por la ruta 1. Si vas en diagonal hacia la derecha, te dirigirás hacia Shinagawa. Estamos pasando por la estación Gotanda. Esta es una de las principales estaciones de Tokio ya que conecta con la línea Yamanote. Hay un lindo edificio de estilo europeo en esta calle llena de torres de apartamentos. Se trata del Museo de Historia Meiji Gakuin. Es la escuela cristiana más antigua de Japón. Estamos en Azabu-Yuben, a solo unos pasos más de la Torre de Tokio. La autopista Suto pasa por encima. Realmente no quiero usar la autopista porque es como un laberinto, pero no tenemos más remedio que usarla para salir de esta monstruosa ciudad. Esta torre, la Torre de Tokio, tiene un radio de 333 metros y es nuestro primer destino hoy. Hay dos tipos de extranjeros en Japón, los que montan Harleys y los que no las montan. Hay gente tomándose fotografías con vestidos de novia. Estas son las vistas desde la torre. También se puede ver el monte Fuji. En la parte superior de la Torre de Tokio nos enseñaron el saludo oficial de la W que simboliza unas ondas de radio. Desde aquí iremos al Parque Hibiya. Parece que está en construcción, pero si pasas por esta pequeña puerta Tori de la izquierda, encontrarás las escaleras al santuario Atago. La empinada escalera de 86 escalones y 40 grados se llama escalera hacia el éxito. Si quieres ascender en la vida, ¿por qué no intentas subirla la próxima vez que visites Tokio?
Este edificio histórico entre edificios altos es un restaurante de soba que abrió en 1872. Toranomo no Usekai es Unaba. La tienda en sí fue construida en 1923. Esta zona es Kasumigaseki, un área donde se reúnen varios ministerios y agencias. La bandera jordana ondea junto con la bandera japonesa. Escuché que el primer ministro de Jordania vino ese día. Pasamos entre el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria y dirijamos a la entrada del estacionamiento ubicado bajo tierra en el Parque Hibiye. En Japón, o mejor dicho en Tokio, no hay mucho terreno libre, por lo que si no revisas el estacionamiento con anticipación, no podrás encontrar un lugar donde estacionar tu moto. El sótano del Parque Hibiye es donde siempre me detengo cuando vamos al Midtown Hibiye. Para aparcar aquí, hay que pasar un cable a través de la llanta y conectarlo ahí. Ese día estaba vacío, así que había mucho espacio. Cuando llegamos al parque, paseamos un poco y nos dirigimos al restaurante. En el parque podemos encontrar una serie de regalos de otros países como piedras de la Antártida y piedras vikingas. J reconoció que es de Escandinavia a primera vista porque es un friki de la historia. La famosa estatua de la loba romana también fue donada por Italia a la ciudad de Tokio en 1938. Ha estado aquí desde antes de la Triple Alianza de Japón, Alemania e Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Hibiye es también el lugar donde murió Date Masamune. Somos fan de Masamune así que fuimos a visitar su tumba a Sendai el año pasado, es muy chula. Para quien no sepa quién es Date Masamune, es este. Llegamos a Hibiye Salo, una antigua terraza ajardinada fundada en 1949. También puedes tomar cerveza aquí, pero nosotros vinimos en moto. Así que tomamos cola y aplitaise. Como plato principal, pedimos el famoso arroz Tokyo Salo y el arroz Gapao. También pedí papas fritas alemanas para compartir. Puedes sentir Tailandia no solo por el arroz Gapao sino también por el tuk-tuk exterior. Después de la comida, paseamos por los jardines hasta la hora del cine. La primavera en Japón es famosa por los cerezos en flor, mucha gente confunde los cerezos y los ciruelos, pero son árboles diferentes, se puede apreciar en el color de la flor. Este parque celebró su 120 aniversario el año pasado y este año está en proceso de renovación. En las paredes de la obra están impresos dibujos hechos por niños con el tema de parques futuros. Al estudiante de primaria que escribió esto parece gustarle Monster Hunter. Ese es el Hotel Imperial que fue construido originalmente para alojar a personalidades del extranjero y también es famoso por ser uno de los edificios que dejó el arquitecto americano Frank Lloyd Wright. Tokyo Midtown Hibiye, ese edificio que se inauguró en 2018 es el lugar a donde nos dirigimos. Tiene oficinas, centros comerciales, y lo más importante, uno de los cines más grandes de Japón. Estaremos en esa terraza de ahí en unos momentos. Estas son las vistas desde dicha terraza, estamos tomando un café antes de entrar al cine. Antes de eso, el primer Godzilla te dará la bienvenida en la entrada. Para conmemorar el 70 aniversario de Godzilla, apareció con sonido y humo. En comparación con el Godzilla actual, sus ojos son bastante monos. Esta terraza se ha convertido en nuestro lugar favorito. La vista desde aquí se ve bonita. También puedes ver el Palacio Imperial y el Nippon Budokan desde esta terraza. Esta es la torre del castillo de las ruinas del castillo de Edo, destruido por la aviación americana durante la Segunda Guerra Mundial. Allí se puede ver el techo de Nippon Budokan, donde se celebran artes marciales y conciertos. Sacamos un par de billetes para ir a ver Poor Things, nos gustó bastante a los dos aunque a J le chirriaban algunas cosas. Después de la película apreciamos las vistas una vez más, esta vez de noche. Una vez pagado el parking, que son unos 5 euros por cabeza, nos dirigimos a casa.
como J está gordito, tiene problemas para salir por la puerta. Gracias por vernos. Besito.